Buenos días, Cuisiners, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida al primer vídeo oficial de mi canal, la primera receta de todas. Hoy es sábado, hace un día estupendo, mirad qué solecito, aunque tengo que decir que la temperatura no es tan deliciosa porque esta mañana estábamos a unos 6-7 grados, pero bueno, sale el sol, brilla todo, esto es maravilloso y va a brillar también la receta. ¿Qué vamos a hacer como primera receta de este canal Gluten Free Cuisine? Vamos a hacer creo que es el plato preferido de mis hijas, si no uno de los preferidos. Se llama arroz kubak o arroz tostado con gambas, conocido por mis hijas como el arroz que hace crec crec. Y diréis, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pues es muy sencillo, lo llaman el arroz que hace crec crec porque realmente cuando te lo comes hace crec crec. Entonces, es una receta bastante laboriosa al principio, ¿vale? Entonces os voy a explicar unos trucos muy sencillos, ¿vale? Para hacer que esto que es tan laborioso no lo sea tanto. Esta receta se hace principalmente con, la manera más fácil de hacerla es con unas barras de arroz que ya está seco, que se llaman guobar, ¿vale? Lo que pasa que actualmente, a raíz de todo el tema del COVID, estas barras de arroz seco no las venden, están agotadas en todas partes. En la tienda donde yo lo compraba están agotados desde hace meses, con lo cual decidí encontrar la solución alternativa, ¿no? Que es cómo hacen allí los orientales el arroz kubak que hace crec crec. Bueno, para poneros un poco en antecedentes, básicamente el arroz tostado es un arroz que se ha hervido y que luego previamente se ha secado. ¿Cómo se seca? Se puede hacer el arroz, hervirlo y después de estar hervido extenderlo sobre una superficie e ir dejando que se vaya secando al aire durante 3-4 días, ¿vale? Dependiendo de la temperatura, de la humedad que haya en el ambiente, dependiendo de todo esto, tardará más o menos tiempo en secarse el arroz, ¿vale? O también se puede hacer en el horno, ¿vale? Es colocar lo mismo, el arroz que está cocido y bien escurrido, ponerlo en una bandeja con papel vegetal y esa bandeja en el horno a unos 110 grados o así, y entonces colocarlo durante 1 hora o el tiempo que sea también, como os he dicho, necesario para que se seque. Entonces me diréis, ¡buah! Pero esto es un montón de faena. Sí, porque si lo quieres hacer a la antigua usanza, que es dejándolo secar al aire, vas a tener que tener una previsión de días para hacer el arroz, con lo cual esto no es malo, yo lo he hecho, sale muy rico, está muy bien, pero bueno, tienes que tener previsión de tener estos 3, 4 o 5 días el arroz secándose al aire. O hacerlo del horno. Lo que pasa es que en el horno a mí cuando está hervido lo escurres y lo pones en el horno muchas veces no acaba de quedar seco del todo, ¿vale? Por lo tanto yo un día que estaba comprando en el súper, esto que miras las ofertas y toda la mandanga, vi que había los vasitos en formato XL de arroz brillante redondo, ¿vale? Y estaban de oferta. Me parece que era uno y el otro estaba al 70% de descuento si te quedabas 2. Entonces dije, pues los voy a coger y voy a hacer un experimento, ¿vale? Y el experimento fue intentar hacer el arroz kubak con los vasitos de arroz brillante o la marca que queráis, ¿eh? Claro, al abrir el bote, el arroz está casi seco, tiene un poco de aceite, pero está casi seco, y es como que tú lo sacas del
Lo sacas del pote de plástico y hace plop y cae un mazacote de arroz ahí casi seco. Y pensé, coñas, si está seco casi, está cocido, pero está seco. Eso quiere decir que si lo hidratas, ¿vale? Vuelve a estar el grano para comer. Y entonces con ese experimento que hice me di cuenta de que tardaba menos en hacer el arroz Cuba, ¿vale? Y salía igual de rico, porque salía igual de rico, ¿vale? Por lo tanto, yo hoy la receta que os voy a hacer va a ser utilizando esos vasitos de arroz, ¿vale? Entonces me diréis, vale, ¿y si no quiero hacerlo con los vasitos de arroz? Pues como las barras de arroz seco están, al menos en las 2 casas donde yo lo compraba, están agotados, os diría que lo hicierais de la forma tradicional, que es hervir el arroz, ¿vale? Y una vez el arroz esté hervido, escurrirlo bien escurrido, dejadlo un poco al dente el arroz, no lo paséis de cocción, ¿eh? Sobre todo el arroz tiene que estar en el punto. Que sea un arroz de calidad, si puede ser, un arroz bomba o un arroz de una marca que sea buena. Y luego cuando esté bien escurrido lo estiráis, ¿vale? En papel vegetal y lo dejáis al aire secar durante 4 o 5 días, lo que tarde el arroz en secarse. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la receta, que es de verdad extraordinaria, maravillosa, fantástica. El plato preferido de mis hijas y el mío también, ¿eh? Porque yo cuando voy al restaurante japonés lo primero que pido es arroz tostado con gambas. Delicioso. Así que, si queréis, Cuisiners, amigos míos, queridísimos, acompañadme a la cocina. Muy bien, Cuisiners, pues ya estamos en mi cocina, ¿eh? Como veis es una cocina pequeñita, pero resultona, estupendo. Esto es fantástico mientras pueda cocinar, ¿qué más necesito? Fogones, cacharrillos varios. Bueno, estos son los botes que os he dicho, ¿vale? Del arroz brillante. Si veis, cuando agitan no suena nada, claro, porque está aquí, es un mazacote. De verdad es un mazacote que te cagas. Entonces esto, ahora mismo, ¿ves? Ahora que lo muevo, esto es el mazacote de arroz, ¿vale? Entonces, yo ya he abierto los míos, ¿vale? Creo que me falta uno por abrir, con lo cual lo abro y lo veis, ¿vale? Entonces, es muy fácil abrir este bote, no tiene ninguna dificultad, o sea, esto es fuerza Hulk, no, es broma, un poquito de fuerza que hagas ya abres el bote, Y aquí tenemos, disculparme porque además estoy en plan que creo que me estoy acacharrando, como decía Indiana Jones en la película de... Ay, te lo diré cantando, Indiana Jones y la última cruzada creo que es. Bueno, es igual. Dicho esto, que no tiene nada que ver con el arroz que tenemos que hacer, ¿veis? Este es el mazacote. Este es el mazacote de arroz que salen en los vasitos, de arroz. En este caso, el mío es brillante, brillante y centellante. Entonces, ahora vais a ver lo que ocurre o lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para acabar de secarlo, solo un poquito. Vale, pues esto es la bandeja del horno, ¿vale? Y he puesto aquí el papel de cebolla. Este arroz es de los otros vasitos. Aquí hay 3 vasos de arroz, ¿vale? Hay 3 vasos de arroz porque a mis hijas esto es como que lo engullen, literalmente. Yo hago este arroz, tío, y queda nada y menos luego para comer. Entonces, ¿qué hago? Este arroz, ¿vale? Que está así esparcidito y súper bonito, ¿vale? Voy a coger el vasito que os he dicho y lo sacas, que te queda el mazacote. ¿Y qué hago? Fijaros, es muy fácil. Es ir con los dedos soltando el arroz que está aquí prensado
y casi seco, ¿vale? Porque esto está cocido y secado luego, ¿vale? Entonces es hacer esto, ¿vale? Ir deshaciendo un poquito el mazacote de arroz que hemos hecho aquí, ¿lo veis? Porque esto es un cacho mazacote, ¿vale? Manos limpias, por favor, sobre todo, si us plau, como decimos aquí en Cataluña, si us plau, mans netes, pues eso, manos limpias. Vale, ya lo tenemos todo deshecho, nos aseguramos de que no nos haya quedado aquí ningún bulto contundente, ¿vale? Vamos haciendo así con las manos, con suavidad, no nos pasemos de fuerza, que es el suavecito, suavecito, jolín, con el catarrazo que estoy pillando. De verdad, esto no puede ser de ninguna manera. Bueno, nada, pues aquí lo tenemos todo, estupendo, divino, maravilloso y fantástico, ¿vale? Entonces, esto que lo tenemos aquí así, ¿vale? Cogemos con los dedos, hacemos así un poco, ¿vale? Así. Súper guay del Paraguay, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo al horno. Esto va a ir al horno, ¿vale? Que está ahí, mi horno, a 110 grados, 125 como mucho, no lo paséis más de temperatura. Y vamos a tenerlo unos 30 minutos, máximo una hora, ¿vale? Es ayudar a que se acabe de secar, ¿vale? Muy bien, pues aquí tengo mi hornito, con lo cual le doy al botón y giro la vueltecita. El mío no es digital, Yo sé que ahora hay hornos súper chulos, digitales, maravillosos, estupendo. Lo vamos a poner a, ¿veis? Ventilador arriba y abajo, o sin ventilador arriba y abajo. Yo lo voy a poner con ventilador, ¿vale? Entonces, ahora abrimos el hornito y vamos a poner el arrocito. Y le decimos, adiós, arrocito. Y aquí lo vamos a tener vamos a poner el máximo, ¿vale? Que es ay, que le he puesto la campanita, me cachis en la mar salada, la campanita no, el otro, ¡plix! Ahora, vamos a ponerle el máximo, que son 60 minutos, ¿vale? ¿Eso quiere decir que me olvido del arroz durante 60 minutos? Pues no, Vamos a ir mirando y vamos a ir removiendo un poquito, si podemos, con una espatulita, una cuchara, lo que queráis, Pero ir moviéndolo un poquito, ¿sí? Y nada, después de esto viene el siguiente paso, que es el más divertido. Bueno, amigos míos, cuisiners, ya tenemos el arroz en el hornito. Recordad, 110, 125 grados, no más. Si queréis ir más rápidos podéis poner el ventilador, como os he dicho, y si no podéis dejarlo arriba y abajo sin ventilador, sobre todo para aquellos que tampoco tengan esta opción en el horno, que últimamente lo tienen todos, pero por si tenéis un horno antiguo, ¿vale? Y eso, máximo una hora. Tenéis que ir controlando, o sea, coged una espatulita, moverlo, de tanto en tanto echarle un ojo, no os vayáis ahí de campo y playa y dejéis ahí el arroz pobrecito solito. Entonces, después de esto me diréis, vale, muy bien, ya lo tenemos seco, ¿y qué hacemos ahora? Viene la parte que es guay, la parte más divertida, la parte en la que freímos el arroz. Entonces, yo, por experiencia de cagadas varias que he hecho, he llegado a conseguir tener el sistema para freír el arroz y que no sea un caos absoluto, ¿vale? Empecé friendo, bueno, eso sí, siempre tiene que ser el arroz frito en aceite vegetal, ¿vale? Para los que no sois muy amantes como yo del aceite vegetal, lo siento, pero aquí sí que hace falta. Y lo ponéis a calentar. Pero, ¿qué hice yo la primera vez? Pues yo cogí un poco de arroz del que tenía seco, lo tiré en el aceite vegetal y empezó a hacer y luego tuve que coger una espátula e ir pescando, que a veces se me iba un granito y luego se me quemaban. Y dije, uy, este sistema no va.
Entonces me regalaron una espátula, que ahora os la enseño. Vale, es una espátula muy chula. Vale, esta espátula, parece que me voy a hacer esgrima, tachón. Vale, pues no, es esta espátula, fantástica. Y dije, pues mira, con esta espátula yo pongo los granitos por aquí, hago así en el aceite y saco. Pero ¿qué pasa? Que como veis el espacio es muy grande. Y lo que me pasaba es que el arroz, pues claro, se me caía. Y pensé, anda, que estás fina, Gemma. Descartado. Y entonces descubrí el maravilloso mundo del colador. Maravilloso mundo del colador. Estaba mirando si lo tenía allí, pero no lo tengo en la parte baja. En la parte baja del mueble, ¿eh? No vayamos a pensar mal. Bien. Tenemos el fantástico colador chino. Este sí que parece para ir a hacer esgrima. Como hace mi hija, a veces lo pone aquí. ¡Mira, mamá! Bueno, pues nada, después de 4 tonterías varias, este colador es el que utilizo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Como veis es muy fino, ¿vale? Por aquí sí que no se cae ninguna pepita de arroz, ningún grano de arroz. Entonces, yo aquí lo que hago es cojo un manojo, no mucho, un poquito de arroz, lo pongo aquí y cuando el aceite está caliente, lo que hago es lo pongo, entonces el arroz se empieza a hinchar. Y una vez está hinchado, cojo, lo saco y lo pongo en papel absorbente, ¿vale? Entonces, coladores de estos tenemos todos en casa. Si no, os vais a cualquier sitio a compraros un colador de estos y está la papeleta solucionada, ¿vale? Pero yo es el sistema que encontré para freír el arroz, que se quedara crujiente como tiene que quedar y sin montar un follondango de 3 pares de narices en la cocina. Así que vamos a esperar a que el arroz esté sequito. Y cuando esté sequito el arroz, os enseño cómo se fríe y luego la salsa que lo acompaña, porque esto tiene truco. Para que haga el volcán que hace mi hija, dice, va a erosionar el volcán. Es cuando se tira la salsa en el arroz, pero el arroz tiene que estar caliente. Con lo cual, ahí hay un truquito que también os explicaré y que hará que no solo el arroz esté delicioso, sino que la gente se quede flipando cuando lo hagáis. Así que nada, os espero en un ratito. Muy bien, pues después de 1 hora, ¿vale? En el horno, el arroz ha quedado así. No sé si podréis oír el ruido. Está seco, ¿vale? Está seco, cocido pero seco, ¿vale? Entonces ahora esto lo vamos a freír en aceite abundante vegetal, ¿vale? Hasta que se hinche. Ahora vais a ver la magia de este arroz porque es súper chulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí lo ves, está pues eso, cocido pero seco, ¿sí? Entonces ahora veréis lo que pasa. Cuando tengamos el aceite lo suficientemente caliente, vamos a tirar un puñado de arroz aquí dentro. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en la paella, que está con el aceite muy caliente. Y no vamos a quitarlo del colador, porque es lo que va a hacer que el arroz no se nos desperdigue por ahí. Así que cogemos un buen manojo de arroz, más o menos, para que veáis, como está ahora, está así. Ahora lo voy a sumergir. Podéis ver cómo se ha hinchado el arroz perfectamente. Lo podéis ver. Se ha hinchado, ha doblado su volumen de lo que habíamos puesto, ¿vale? Esto escurrimos y lo colocamos aquí. Picáis un poquito, ¿vale? Esparcís y otra vez, para que volváis a ver el maravilloso espectáculo del arroz. A mí me parece fantástico. Veis aquí la cantidad y otra vez.
¿Lo veis? Ha doblado su volumen y está fantástico. Ya veis que es muy poco tiempo el que necesita estar en la paella para que se hinche. Y esto lo retiramos, lo colocamos, lo golpeamos un poquito y otra vez. Y así hasta que acabéis con todo el arroz. Bueno, cuisines, ya hemos acabado de freír todo el arroz, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Es, o sea, fantástico, maravilloso y estupendo. Entonces, para que escuchéis cómo está el arroz, yo me voy a comer una mijiña, ¿eh? Eso es una excusa para comérmelo, no es broma. Ahora escuchad. Claro, hace cre-cre, lo que dicen mis hijas, cre-cre. Pero está tostadito. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Esto lo dejamos aquí? Pues no. Esto tiene que ir en una cazuela metálica al horno que se caliente. Tiene que estar calentito. Y la ollita calentita. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la salsita, ¿vale? Y la tiremos por encima, cuando este arroz está caliente con la ollita caliente y le tiras la salsa caliente, empieza. Bueno, es un festival del humor. Entonces, esa es la gracia de este plato, ¿vale? Aparte de que el arroz haga cre-cre, o sea crujiente, ¿no? Como es este arroz que, la verdad, es que yo lo descubrí en un restaurante y básicamente es lo único que pido cuando voy a ese restaurante, el arroz que hace cre-cre. Pero bueno, es igual, el tema, mientras como. Qué rico está. Bueno, eso. Ahora vamos a pasar a hacer la salsa, ¿vale? Entonces, cuando acabemos con la receta, os explicaré unas cositas sobre este arroz y algunos truquitos que podéis hacer si no lo utilizáis todo, ¿vale? Pues al lío y me acompañáis que vamos a por la salsa. Bueno, cuisines, el arroz, como os he dicho, ya está tostado, ya veis la maravillosa textura del arroz, ya el papel ha absorbido toda la grasa de aceite, el aceite que tuviera de exceso el arroz, y ya está preparado para comer, ¿vale? Lo que pasa es que le falta la salsa, que es la gracia del plato. Y sobre todo este arroz tiene que estar caliente en una olla metálica y también ha de estar caliente. Normalmente se sirven en ollas individuales, pero como yo no las tengo, lo que normalmente hago es que cojo una olla metálica que pueda ir en el horno, ¿vale? Y lo que hago es ir colocando el arroz aquí dentro, ¿vale? Así, poquito a poco. Vale, pues este arroz, que ya lo tenemos aquí en la olla, lo vamos a colocar ahora en el horno para que esté la olla y el arroz caliente cuando le tiremos la salsa encima. Así que tenemos el horno a 175, 180 grados, más o menos, porque el mío no es digital, con lo cual yo pongo la rayeta entre el 150 y el 200, ¿vale? Y lo tengo arriba y abajo, que se mantenga caliente. Mientras esto está así, vamos a preparar la salsa. Bueno, cuisines, ya estoy aquí con todo preparado para poder hacer la salsa Cubac, que es la que acompañará el arroz, ¿vale? Como veis, aquí solo tengo verdura, cebolla, calabacín y zanahoria, ¿sí? Este arroz se puede hacer con langostinos o con gambas, como queráis, con ternera, con pollo, con ternera y langostinos, lo que os dé la gana.
Yo hoy lo hago solo de verduras, ¿vale? Entonces, ¿eso quiere decir que la receta cambia? No, sencillamente es que antes de freír los vegetales vais a pasar por la paella en aceite vegetal, los lagostinos hasta que se doren y la ternera hasta que se doren. Entonces eso lo cogéis luego y lo retiráis y lo reserváis para luego, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a coger la cebolla, ¿vale? Y la vamos a cortar en juliana. Entonces, el calabacín, yo tenía este trozo de calabacín, si veo que no tengo suficiente, cogeré otro cachito, si no, pues ya lo dejo estar, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la zanahoria. Pues fijaros, ¿vale? Ya tenemos todos los trozos cortados. Ahora esto lo reservo en este platito, ¿vale? Y ya nos podemos preparar para freír. Entonces, antes de empezar, ¿qué más vais a necesitar? Vais a necesitar salsa de soja, ¿vale? Como este canal es específico para celíacos, esta salsa de soja de la casa Kikkoman es sin gluten, ¿vale? Aquí ya lo pone gluten free, ¿vale? Si no tenéis salsa de soja sin gluten, también podéis utilizar el tamari. El tamari es la salsa de soja, pero sin gluten, ¿vale? ¿Dónde la podéis comprar? En cualquier lugar hoy en día hay salsa de soja sin gluten, pero San Mercadona, casi todo lo que tiene está pensado también para celíacos, con lo cual allí sí que encontraréis salsa de soja sin gluten. Yo esta la compré en una tienda de productos orientales y estaba más económica así grande, con lo cual vi que era sin gluten y la compré. Pero la que os guste. Y sobre todo, recordad, si no encontráis salsa de soja sin gluten, en cualquier herbodietética encontraréis tamari, ¿sí? Pues ahora vamos a los fogones. Muy bien, pues ahora aquí hemos puesto aceite a calentar
para poder empezar a freír nuestras verduras, ¿sí? Como os he dicho, si queréis poner langostinos, ternera, pollo, antes tenéis que freír los langostinos en el aceite, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Cuando esté el aceite caliente, que ya casi está, pues tiramos las verduras para que se frían. Y las freís bien hasta que se hayan pochado. Muy bien, una vez hayamos visto que nuestras verduras están ya pochadas y doraditas, le incorporamos los langostinos o la ternera en caso de que lo tuviéramos y vamos a ponerle 3 cucharadas de salsa de soja, 3 cucharadas soperas, ¿vale? Así que le ponemos una cucharada, 2 cucharadas y 3 cucharadas y removemos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle agua hasta que cubramos todo. En el caso que tengáis ternera o carne, vais a tener que colocar agua hasta que lo cubráis todo completamente, ¿vale? Yo voy a ponerle un poco más de agua porque yo al no tener tanta carne, bueno, no tener carne ni tener nada, pues vamos a hacer que haya un poquito más de salsa. Y lo llevamos a ebullición. Cuando esto empiece a hervir, entonces vamos a deshacer un poquito de harina fina de maíz o lo que se conoce como maicena, ¿vale? Más que nada se conoce por la marca, pero es harina fina de maíz, de la marca que queráis, y lo vamos a diluir en un poquito de agua, ¿vale? Bien, esto ya está hirviendo, como veis, ¿eh? Lo tengo aquí hirviendo y aquí ya he diluido una cucharada sopera de maicena en agua. Lo removéis bien, que no quede ningún grumo, y lo tiráis hasta que veáis que queda la textura espesa. Sobre todo no tiréis la maicena directamente en la salsa porque os quedará grumosa y no os quedará bien, ¿vale? Entonces vais mezclando, vais removiendo. Si veis que no espesa lo suficiente, le tiráis un poco más hasta que veáis que coge una textura espesa, ¿de acuerdo? Y vais removiendo, sobre todo, no dejéis de remover. Y esta textura ya va quedando un poquito más espesa, ¿vale? Acabamos de tirarle el resto de la maicena que me quedaba. Y ahora sí. Esto está listo. Para que lo veáis, la textura es espesa. Está ligado esto, ¿eh? Entonces la salsa Kubak ya estaría lista. La dejamos aquí hervir un ratito más y ya estaría lista para colocar en el arroz.
Vale, esto está caliente, esto está caliente. Y hay que ir removiéndolo hasta que toda la salsa ha mojado el arroz. Y ya está, listo para servir. Buen provecho. Bueno, cuisines, espero que hayas disfrutado muchísimo de esta maravillosa receta porque yo sí me la voy a comer enterita. Vale, pero antes os he dicho que os comentaría unos truquitos maravillosos para el arroz, porque imaginaros que hacéis un montón de arroz y os pasáis, cosa que a mí me acostumbra a pasar bastante a menudo, porque el tema de las medidas siempre tengo miedo de que la gente me pase hambre, con lo cual me paso. Pero bueno, imaginaos que hacéis un montón de arroz tostado. Y decís, hostia, ¿y ahora qué hago con todo este arroz? Bueno, pues fácil y rápido. Soluciones, muchas y variadas. Por ejemplo, podéis coger el arroz tal cual está, así tostadito, ¿vale? Y lo podéis utilizar como acompañamiento para un yogur. Por ejemplo, me voy a comer un yogur y no sé qué meterle, porque así solo está sosete. Venga, pues le voy a poner esto y queda así como crujientito y es como algo que acompaña al yogur. Y como a este arroz no le hemos puesto ni sal ni nada, pues va a hacer que el yogur tenga una textura diferente y sea un postre diferente y quede crujiente, ¿vale? Eso, una solución. Otra solución, si tenéis niños en casa y os piden el típico chocolate con arroz hinchado, pues cogéis una tableta de chocolate que tengáis de fundir, la fundís, lo mezcláis con este arroz que os haya sobrado, lo ponéis en un molde rectangular, ¿vale? Y lo dejáis endurecer y tenéis un fantástico chocolate con arroz tostado. Otras soluciones que podéis aplicar, no sé si os acordáis del famoso arroz hinchado que tenía gusto de jamón. Bueno, pues lo que podéis hacer es coger una bolsa de plástico y colocarle en la bolsa de plástico sal y especias, las que os gusten. Y una vez lo tengáis puesto, cogéis, metéis el arroz, cerráis la bolsa, mezcláis y tenéis un arroz hinchado con especias para ir picando si os apetece. O sea, como podéis ver, este arroz tiene un sinfín de utilidades. Lo que pasa que en este caso lo hemos utilizado para hacer una receta japonesa que es muy rica y muy curiosa, no solo de hacer, sino de ver, porque cuando lo hemos servido, que ha empezado a borbotar y a hacer ruido cuando hemos tirado la salsa encima del arroz, es algo que no se acostumbra a ver. Yo lo vi en un restaurante que hay en Granollers, cerca de donde yo vivo, y la verdad es que la primera vez que lo vi dije, igual, tío, ¿y esto qué es? Y fue muy curioso porque además me gustó un montón y aparte de que estaba exquisito. Entonces, como veis, hay un montón de soluciones para cuando os sobre arroz si habéis hecho mucho. Hay mucha gente que dice, pues voy a hacer un montón y lo que me sobre lo aprovecharé para... y el resto, pues para hacer el arroz cuba. Pues es estupendo, ¿vale? Si queréis hacerlo así en plan previsor, pues es fantástico. Si os sobra porque os habéis pasado, porque os habéis dado cuenta, pues bueno, sabéis que tenéis todas estas opciones. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho de la receta. De verdad espero que os guste, probadlo. Si tenéis dudas, por favor, me escribís. Yo intentaré solucionarlas lo más rápido posible. Y nada más, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta primera receta. Y nada, la siguiente receta va a ser una petición de una amiga mía que vive en Pamplona. Mi gran amiga María, que me ha pedido que haga los crepes sin gluten. Y yo les meto ahí chocolate, venga, festival. Pues esta va a ser la siguiente receta. Y luego tengo otra amiga
que se llama Elena, que vive en Valencia, a la que quiero muchísimo también, que me ha pedido que haga la coca de pan, o sea, la coca de toda la vida, aquí de Cataluña, de anís. La coca esta que tira para atrás y te mueres. Bueno, pues literal, te mueres, sin gluten. Con lo cual, las 2 próximas recetas que voy a hacer van a ser estas, crepes y coca de anís. Así que otra vez, muchísimas gracias, Cuisiners, por estar aquí. Dadle al like, suscribiros, compartir, bueno, todo esto que se hace en el YouTube y Así que muchas gracias, un besito enorme y a disfrutar cocinando y comiendo.